Bueno, me alegra muchísimo tener esta noche a nuestra hermana Francisca, a Rita y a todos los que estén, que no veamos y los que entren más adelante en la reunión durante el proceso que vamos grabando. Esta noche, como les dije hace unos días, vamos a hacer un tema muy importante. Es un tema que para mí es uno de los más relevantes en sentido de entender profecías. A veces nosotros nos pasamos por alto. A veces no le ponemos mucha atención, pero vamos a ver en este PowerPoint algo increíble y vamos a entender cómo Dios habla y cómo Dios se manifiesta a su pueblo y cómo Dios se manifiesta a mucha gente a través de qué, a través de sueños. Ustedes están viendo ahí que dice que si sin estos sueños la historia no sería la misma. O sea, ¿por qué ponemos eso? Porque resulta que a través de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos sueños y visiones que Dios le pone a cada persona para un mensaje, con un propósito, con una razón, ya sea para su vida o para el pueblo de Dios, o incluso para todo este mundo, aunque sean crédulos o no sean crédulos, o sea, crean en Dios o no crean en Dios. Puse estas dos gráficas porque estas dos gráficas que ustedes ven ahí representan unos sueños y vamos a ir analizando esos sueños y vamos a ir entendiendo por qué el Señor da sueños a cada persona en cada momento. Bueno, para comenzar entonces vamos a ver acá, ustedes están viendo que dice el sueño de quién, de Melquisedec. Ustedes se acordarán que Melquisedec fue un rey que era un rey pagano, que ni siquiera era cristiano, no creía en Dios. Y cuando iba pasando Abraham con su esposa Sara, sucedió lo siguiente. Vamos a leer. Pero Dios vino a Melquisedec en sueños de noche y le dijo, y aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mire lo que él contesta. Mas Abimelech no se había llegado a ella, o sea, todavía no la había tocado. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es. Ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea que está diciendo aquí Melquisedec que él prácticamente, Sara y Abraham le mintieron. No le dijeron que eran casados, sino que eran hermanos. Y miramos lo que sí. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. O sea que prácticamente Dios está mostrando acá que el pecado que iba a cometer Melquisedec era contra Dios, más que el pecado contra Abraham y contra Sara. Y vamos a entender por qué. Primeramente lo que tenemos que hacernos aquí es una pregunta. Yo quiero empezar con esto. ¿Por qué Dios evitó que Abimelech tomara a Sara, que la poseyera? Podemos argumentar muchas cosas, pero lo más evidente es que si la poseía, posiblemente quedaría embarazada. Y si hubiera quedado embarazada, todo el plan que Dios tenía para Abraham y para ella de tener un hijo, Isaac, Isaac de tener a Jacob, de Jacob tener a las 12 tribus, y de ahí en adelante todo el plan de salvación, todo el pueblo de Israel no existiría. Sara hubiera sido una más, quizás, de las concubinas, por llamarlo así, del rey Abimelech. Entonces nos damos cuenta aquí que el primer propósito que hace Dios es que le dice que pecaría contra él. Claro, porque Dios tenía un plan ya para ellos. Dios tenía un plan para Sara y para Abraham. Entonces los detiene. Y no solamente los detiene,
sino les dice que él estaría en ese momento, como vamos a ver, perdonado porque él había obrado con integridad, como dice ahí. Y es interesante lo que dice eso, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, Abimelech actuó, como él dice aquí en este texto, inocentemente. O sea, él no estaba en conocimiento de que eran marido y mujer. Ahora, este es el primer sueño que vemos en esta noche y que empecemos a ver de que detrás de este sueño Dios tenía un propósito para la vida de Abraham y de Sara, para incluso para nosotros mismos, porque recordemos que más adelante Abraham se convierte en el padre espiritual de todas las naciones y de ellos venimos nosotros como descendientes espirituales. Se podría hablar muchísimo sobre este tema, pero quiero dejarlo en este momento, este tema acá, porque yo creo que cada uno de ustedes puede seguir sacando muchas más conclusiones de la importancia de ese sueño que Dios le dio a Abimelech. Ahora, vamos a ver ahora en Números 12:6 que se nos dice algo interesante. Y él le dijo, oí ahora mis palabras. Cuando vaya entre vosotros, profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. O sea que Dios está diciendo aquí, le está diciendo claramente a Moisés que él se aparecería en visiones para hablar con las personas. Y luego en Deuteronomios 13:1 dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. O sea, está diciendo Dios aquí que él iba a utilizar personas a través de la historia para dar señales, para manifestar cosas que serían importantes, ya fueran sueños o en visiones, pero ¿para qué? Para que pudiéramos nosotros recibir a través de esos sueños mensajes para nuestras vidas. Incluso, si ustedes se van a dar cuenta más adelante, muchos de esos sueños a nosotros directamente nos están afectando en este momento. Sucedieron hace muchos miles de años, pero esos sueños a nosotros también nos afectan en el sentido de que son como una continuidad de sucesos que Dios va trazando a través de personas que les va revelando sueños. Ahora miremos acá, esta parte me parece muy interesante, y vamos a entender acá cómo Dios le va a dar acá una señal bien clara a quien Jacob. Y vamos a leer lo que nos dice. Eso está en Génesis 28. Vamos a leer desde el versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y miren lo que sigue diciendo aquí. Y soñó, y aquí una escalera. Vamos a ver que esa escalera es Jesús, lo vamos a ver más adelante. Que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían sobre ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y mire bien lo que termina diciéndole. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esto se lo está diciendo Cristo mismo, que está en esa escalera, que es la escalera, como lo vamos a ver, y le está diciendo todas estas promesas, que la tierra donde él estaba iba a ser dada a ellos, que es la tierra de Israel, y que todas las naciones de la tierra serán benditas. Y no solamente en la extensión de Israel, sino todo el mundo, de occidente a oriente y de norte a sur. Y vamos a mirar por qué esa escalera
representa a Cristo, porque si leemos en Juan 1, 49 a 51, Jesús tiene una conversación con Natanael y mira lo que pasa acá. Respondió Natanael y dijo, Rabí, o sea, le está hablando a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, mire lo que dice aquí, porque te dije, te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre qué? Sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre Jesús. Estamos viendo aquí que el sueño que tuvo Jacob, Jesús aquí también lo está tocando de una manera subliminal, explicándole a Natanael de que él era esa escalera por la que estaban subiendo y bajando los ángeles. Vemos aquí en la gráfica más o menos lo que vio y lo que entendió Jacob. Una escalera que subían y bajaban los ángeles. ¿Y por qué? Porque Jesús es la escalera que nos conecta de la tierra al cielo. Por eso la palabra pontífice significa puente o unión entre el cielo y la tierra, porque Jesús es nuestro pontífice, o sea, nuestro sumo sacerdote. Jesús es esa escalera. Entonces estamos viendo aquí nuevamente que en ese sueño que tuvo Jacob, Dios le reveló claramente una profecía, y no solamente una profecía, sino le reveló algo que se cumplió exactamente y que en este momento para nosotros es una revelación claramente la importancia de ese sueño que tuvo Jacob. Ahora, vamos a seguir mirando ahora algo interesante que también pasó con Jacob y otro sueño. Y este tiene que ver con algo que primero lo vamos a leer y lo vamos a explicar. Está en Génesis 31, del versículo 10 y 12, 11 y 12. Dice, y sucedió que en aquel tiempo que las ovejas estaban en celo. Así yo mis ojos, está hablando Jacob, y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, haz ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Usted puede leer la historia en Génesis 30 y 31, lo que hacía Labán. Estaba prácticamente aprovechándose de Jacob y le dijo que solamente le iba a dar como parte del pago de lo que él había trabajado todos esos años con él, las crías que nacieran, así como dice ahí, pintadas, listadas y abigarradas. Y el sueño es interesante porque él ve ese sueño y evidentemente que si usted en la historia es muy interesante cómo se desarrolla en la práctica ese sueño y que se cumple. Y no solamente eso, sino que hay en adelante todas las crías o la mayoría de las crías que nacen de estos animalitos, de estas ovejas, salieron listados, pintados y abigarrados, o sea que le pertenecían a Jacob. Muy bien, eso es otro sueño también interesante. Ahora, por otro lado, vemos acá ya otro personaje que tuvo sueños que lo llamaban el soñador. Y era José, el hijo de Jacob, uno de las 12 tribus de Israel. Veamos aquí los sueños que él tiene y vamos a analizar algunos aspectos de esos sueños. Dice en Génesis 37. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Sabemos que la historia nos muestra por qué lo aborrecían, porque Jacob lo tenía como uno de sus favoritos, o quizás favorito, y aparte de eso, porque nos damos cuenta que aparte de eso, José tenía el Espíritu de Dios y él tenía de parte de Dios este don que le dio para los sueños, entender los sueños e interpretar los sueños. Miramos lo que sigue diciendo el versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo,
y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y aparte de esto tuvo otro sueño, y dice así, y contó a sus hermanos diciendo, y aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre, o sea, Jacob, respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre, o sea, Jacob, meditaba en todo esto. Tal como vemos aquí, esto fue profético también. Nosotros sabemos la historia de José, sabemos de que evidentemente, como vamos a ver más adelante, él llegó a ser prácticamente un rey. Después de el faraón de Egipto fue el segundo. Y ellos llegaron a ser exactamente lo que se cumplió aquí en este sueño. Su padre, su familia, sus hermanos estuvieran prácticamente postrados ante él, pidiéndole no solamente que los perdonara, sino pidiéndole ayuda cuando la necesitaba. Otra parte interesante también de nuestro sueño, que tiene que ver con José, usted recordará la historia del copero y del panadero, pero vamos a mirar primero el del copero porque es más interesante que el del panadero. Vamos a leer acá. Esto lo vemos en Génesis 40, del 9 en adelante. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Sabemos que estaban en la cárcel, para los que no lo saben, José estaba prisionero en la cárcel y estaba allí el copero y el panadero. Y ellos le contaron estos sueños. Vamos a mirar lo que dice entonces el copero. Y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid 3 sarmientos, o sea, 3 ramas. Y ellas como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. 3 sarmientos representan 3 días, y al cabo de los 3 días levantará Faraón su cabeza y te restituirá en tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, mire lo que dice aquí. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo tu misericordia, o sea, que haga misericordia, que no lo olvide. Y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Porque fui hurtado de tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en esta cárcel. Entonces nos damos cuenta que la historia es interesante porque sabemos de que efectivamente se cumplieron los 3 días, él salió libre, fue de nuevo a ser el copero del rey, pero pasó algo interesante. Él se olvidó de José y solamente hoy no recordar a José, como vamos a ver, hasta 2 años después. El sueño del panadero también es interesante y también se lo contó a José. Vamos a ver la interpretación de lo que dice. También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de estos 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne de sobre ti. Interesante. Y mira lo que dice más adelante el versículo 20.
Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos, o sea, lo liberó, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio a este copa en la mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Nuevamente, otro hecho más que el copero tenía que haber dicho al faraón, mire, este muchacho nos interpretó esto y no lo hizo. Ahora vamos a mirar algo interesante. El capítulo 41 de Génesis empieza diciendo, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón 2 sueños. No voy a relatar los sueños porque son largos, pero vamos a resumir que está en el capítulo 41. El faraón, perdón, el faraón soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y soñó con 7 espigas robustas y 7 espigas enjutas. Y le dice José que este es un mismo sueño y le dijo que eran 7 años de bonanza y 7 años de escasez y que era un mismo sueño. Y nosotros sabemos la historia de cómo se cumplió y de esa manera el faraón, al interpretar este sueño, lo puso como el jefe, o sea, después del faraón, para que se encargara no solamente de colectar todo el alimento para que no faltase en Egipto, sino para que fuera el gobernante después de él. Y nos damos cuenta aquí que nuevamente este sueño se cumple, porque quiero recapitular la importancia de estos sueños, y no solamente en la vida de José, no solamente en la vida de Jacob, no solamente en la vida de Abraham, lo que vimos ya, todos estos sueños del seguimiento que estamos llevando, sino son como una secuencia de cómo Dios va revelando en sueños acontecimientos que se van a ir cumpliendo en cada época, en cada momento, para que de esa manera nosotros, en nuestro momento, como vamos a ver, nos demos cuenta que nosotros vemos una evidencia de la existencia de Dios y del control de Dios por la historia. Y por eso vamos a empezar a mirar ahora, y vamos a empezar a mirar no solamente estos sueños más, sino vamos a entender el trasfondo que hay detrás de todos ellos. En Génesis 42:9 nos dice, entonces se acordó José de sus sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Entonces, esto fue cuando vinieron los hermanos a pedirle que les dieran trigos y les dieran granos porque ellos no tenían nada que comer y él lo reconoció. Y es cuando él se acuerda de ese sueño que se iban a inclinar delante de él y él aprovecha para presionarlos para que traigan a su hermano y a su padre y traigan a toda la familia. Y de esa manera ustedes saben la historia, que él después se muestra delante de ellos que era su hermano y después de eso quedan toda la familia como unidos, no solamente en Egipto con José, sino que José empieza a darles a ellos oportunidades para que crezcan y prosperen. Y sabemos después de eso que desafortunadamente al morir José quedan como esclavos por casi 400 años. Muy bien, vamos a seguir mirando ahora otro sueño también interesante que tiene que ver, por esta vez es con otro personaje, es con Gedeón. Y en este caso, el sueño es porque quiere fortalecerlo, darle confianza, seguridad, para que cuando él afronte la batalla, él pueda vencer a los enemigos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, pues lo pasa con nosotros también. Yo estaba explicando hace unos días a unas hermanas que estamos estudiando esto, que estos sueños también nos pueden pasar a nosotros. Muchas veces nosotros tenemos sueños o personas tienen sueños y no los entienden, pero son mensajes de Dios para que nosotros sepamos qué hacer de nuestras vidas. Miramos lo que pasa con Gedeón. Vamos a leer en Jueces 7, del 13 al 15. Cuando Gedeón llegó, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño y le estaba diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Medián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó.
y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los medianitas con todo el campamento. Y mira qué pasa aquí. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Medián en vuestras manos. Y si ustedes siguen leyendo el resto de Jueces 7, se dan cuenta que efectivamente ellos ganan esa batalla con poquitos hombres, solamente con 300 hombres, que sería interesante que viéramos, pero eso se llenaron de valor, se llenaron de confianza en Dios, porque ese sueño les dio la pauta de saber que tienen el Espíritu de Dios con ellos para afrontar cualquier batalla, como nos puede pasar también a nosotros en las batallas que tengamos, ya sean físicas, mentales, espirituales, de cualquier tipo en esta vida, porque todos definitivamente tenemos que pasar por batallas y el Señor nos puede ayudar y por eso la importancia de entender sueños que podamos tener. Daniel 1 nos dice algo interesante sobre este personaje que para mí es uno de los que tiene más sueños proféticos que incluso han llegado hasta nuestros días. Vamos a mirar lo que nos dice Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Entonces nos damos cuenta que Dios le dio no solamente a Daniel esa particularidad, ese don de interpretar los sueños, sino que vemos en el capítulo 2 de Daniel el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y el sueño que tuvo él no lo entendía, como ustedes lo sabrán, los que no lo sepan pueden leerlo. Él tuvo un sueño, no lo entendía y no lo recordaba. Pero Daniel es el único que puede interpretarlo, y por eso leemos aquí el versículo 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó y su espíritu y se le fue el sueño. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. A mí me pasa con mucha frecuencia que tengo un sueño de noche, cuando me despierto siento que soñé algo, pero ya no me acuerdo qué es. Y hay momentos que uno quisiera recordar sueños o se acuerda un pedacito, pero no se acuerda qué tienen que ver. Pero hay sueños muy claros y yo creo que en algún momento algunos de nosotros podemos tener sueños con Dios o mensajes de Dios que pueden ser importantes para nosotros. Y es bueno que los escribamos cuando suceda eso para que los podamos entender. Dios le revela la historia del mundo al rey Nabucodonosor. Y tal como nosotros vemos en estas gráficas, demuestra la estatua en ese sueño que tiene también Daniel, tuvo ese sueño para poder entender, porque como el rey no se acordaba, Dios se le reveló el mismo sueño. Te habla del imperio de Babilonia, del imperio medo-persa, del imperio griego, de Roma, y pasando de Roma hasta nuestros días, cuando definitivamente al final esa estatua que él soñó será destruida cuando baje una piedra del cielo que dice que será cortada del cielo y enviada a la tierra, que representa a Jesús, que destruirá todos estos reinos y hará un reino que abarcará toda la tierra, un reino eterno que es el reino de Cristo. Ahí está todo escrito. Y este sueño de Daniel, nosotros estamos en esa parte final de es cuando ve los pies de los reinos mezclados entre barro y hierro. Y vemos que nosotros estamos en este momento, así vimos los gobiernos, en este momento estamos viendo muchas luchas entre gobiernos contra gobiernos que no se mezclan, no se entienden. Y vemos que ya está próxima la venida de Cristo para destruir y poner este mundo en una manera correcta, porque entre más días vamos pasando, cada vez se está degradando más la humanidad, no solamente en el pecado, sino se está degradando en las cosas que van contra natura, como nosotros sabemos, casándose y dándose en casamiento, matrimonios homosexuales del mismo género, y aparte de eso, todo lo que tiene que ver con la manipulación
genética en las plantas, los animales, en todas las cosas. Y por otro lado, la destrucción de la tierra, tal como le dice Apocalipsis 11, que Dios juzgará a todos los que están destruyendo la tierra. Es impresionante cómo está cumpliendo todo y estamos ya, como sabemos, en la parte final profética. Ahora, vemos también otro sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 4, con un árbol grandote que subía, que crecía, que abarcaba casi toda la tierra y que las aves del cielo venían y se posaban y que es cortado y Daniel le dice que representa a él. Vamos a leer algunas partes. Vi, dice Nabucodonosor, un sueño que me espantó y tendido de la cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Luego el versículo 6 dice, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrase la interpretación del sueño, pero no pudieron. Y el versículo 7 dice, vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar la interpretación. Y luego dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en que mora el espíritu de los dioses, conté delante de él el sueño. Y nosotros sabemos que se lo interpretó y dijo que era lo que iba a pasar con él, que hasta que no reconociera que el Dios del cielo era el dador de la vida y de todas las cosas, no sería restituido nuevamente en su reinado. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 4. Solamente estoy tomando las partes importantes para que veamos que este rey finalmente reconoció que Dios era el creador y el dueño de todo y fue restituido y fue llevado nuevamente a su reinado. Igualmente el mismo Daniel tiene otros sueños, como lo dice Daniel 7. Ustedes lo pueden leer completo, solamente hablar el versículo 1. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Él se soñó con 4 bestias y se soñó que esas 4 bestias eran espantosas. La primera era como un león con alas, con 2 alas. La segunda era un oso que tenía 4 costillas en su boca, que era más caído de un lado que del otro. La tercera bestia fue un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y la cuarta bestia era espantosa, terrible, que destruía todo, pisaba todo y mordía y hollaba todo con sus dientes y representa esos gobiernos que pasaron igualmente, como vimos en el estudio anterior que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Que esto es parte profética y todos estos sueños, tal como nosotros sabemos, fueron en la época de Daniel, que fue más o menos como 600 años antes de Cristo. Y efectivamente estos reinados fueron sucediéndose uno a uno, tal como se profetizaron, y nosotros estamos ahorita bajo esa influencia mundial que tuvo y que todavía influye la Roma, no imperial, pero sí la Roma espiritual y religiosa. Ok, ahora, vemos que el libro de Joel, el profeta de Joel dice algo que luego es ratificado en el libro de Hechos. Joel 2:28 nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y esto mismo lo dice Pedro, tomando las palabras de Joel, luego de Pentecostés, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios en este momento está dando sueños y visiones en el tiempo del fin a mucha gente. Hace unos días estaba leyendo un artículo que me pareció muy interesante, que quiero dar solamente una idea de lo que leí. Una chica musulmana en un país musulmán tuvo un sueño con alguien que le decía, yo soy Cristo. Y le dijo, yo quiero que tú me conozcas y me sigas.
Y la muchacha nunca había escuchado hablar de Cristo porque ustedes saben que en estos países musulmanes es prohibida leer las escrituras. Ella quedó inquieta de ese sueño y quiso saber dónde es leer sobre Cristo y por internet de alguna manera a escondidas empezó a leer las escrituras y los evangelios y se dio cuenta de Cristo. La idea es que ella salió después de su país, que es un país musulmán donde persiguen a los cristianos, vive en Europa y se está preparando. Ella dice, está estudiando las escrituras para luego volver a su país, evangelizar, porque ella siente que Dios la llamó para que llevara el evangelio a su, a su nación. Porque tal como dije hace un momentico, ustedes lo saben bien claramente, hay países musulmanes que quienes leen las escrituras, quienes leen la Biblia, o si saben que están evangelizando la Biblia, los matan, los decapitan y les hacen muchas clases de torturas. Ahora vamos a entrar aquí en unos sueños que ya tienen que ver más con la vida de Jesús y sueños que tienen que ver con la profecía también. En Mateo 1:20 dice lo siguiente: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Nuevamente en sueños vemos cómo Dios se comunica para dar mensajes claros. Y estos mensajes, mucha gente cree que a José solamente se le dio este sueño, pero no, se le dio otros sueños, tal como vemos en Mateo 2:12 le dice en otro sueño, pero siendo avisado por revelación en sueños, que no volviese a Herodes, regresaran a su tierra por el camino. Aquí le está hablando a los reyes, a los 3 reyes que fueron y anunciaron que Jesús había nacido. Pero vemos también, como estaba diciendo hace un momentito, que José tuvo otros 2 sueños. Pero después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Pero oyendo que Arquelao, o sea, el hijo de Herodes, que estaba reinando, tuvo temor de ir allí, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. La historia nos dice claramente que Jesús se crió en Galilea, pero él nació en Belén. Nació en Belén, se fueron a Egipto y luego cuando regresaron fueron a Galilea por el temor de que Arquelao, hijo de Herodes, hiciera lo mismo y lo quisiera matar como su padre. Ahora, otro sueño que es muy impresionante fue que tuvo la mujer de Pilato en el momento que está Pilato por sentenciar a Jesús a morir. Dice en Mateo 27:19, y estando él, Pilato, sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Nosotros sabemos que cuando le dijo esto, ya él quiso quitarse la responsabilidad y dijo, yo me lavo las manos porque no quiero tener parte con nada de lo que pase en la sangre de este justo. Eso lo hizo él. Pero nosotros sabemos de que él de todas maneras cedió a la presión que tenía del vulgo y de toda la gente que gritaban que fuera crucificado, como sabemos. Otro sueño importantísimo que tiene que ver con profecía, que tiene que ver con cumplimiento de cosas importantes que tenemos que entender. Para terminar, quiero decir algo. No se les olvide, hermanos, que Dios nos puede hablar de muchas maneras. Una de esas es a través de sueños. No desdeñen, no echen, como dice el dicho, en la bolsa de la basura o olviden sueños que pueden ser importantes para sus vidas o para las vidas de otros. Porque el Señor va a estar revelando en sueños y visiones hasta el tiempo del fin acontecimientos que estarán pasando a sus escogidos, para que de esa manera estemos preparados y veamos que Dios no va a hacer nada sin que nos advierte, nos prepare a cada uno de nosotros. Vamos a terminar con la oración. Padre querido, te amo, gracias, Señor, por tus bendiciones y tu amor, porque tú nos permites a través de este estudio, que es un poco por encima, superficial, no lo profundizamos mucho, pero solamente
lo hicimos para que tú nos ayudaras a entender la importancia de cómo tú nos puedes hablar a través de sueños. Y como estos sueños que hay en las escrituras son sueños que definitivamente cambiaron la historia, cambiaron el rumbo de muchas cosas, y no solamente el rumbo de muchas cosas, sino que advirtieron y prepararon a personas para saber lo que tienen que hacer. Y por otro lado, para que nosotros nos demos cuenta de la evidencia espiritual de que tú eres totalmente tangible y que nos hablas directamente en nuestros sueños y quizá nos dan mensajes para que podamos cada día estar más cerca de ti y poder llevar un evangelio mucho más profundo y mucho más completo a los demás que necesitan saber de ti. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo, a nuestro Espíritu Santo, te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, me alegra ver aquí a los que estuvieron conectados. Esta noche no fuimos muchos, pero lo más importante es de que estamos aquí pidiendo al Señor que nos ayude a entender cada día más detalles de su palabra. Que tengan una buena noche, el Señor los bendiga. Bendiciones para todos. Bye bye.